La vio desde lejos. Un cuerpo inusualmente grande yacía boca abajo en la hierba. Un cadáver viviente. Al acercarse, su corazón se hundió. Era una mujer apache alta, musculosa y sólida. Un cuerpo forjado alguna vez para la supervivencia, ahora forzado a la tierra. Ambos tobillos estaban atados fuertemente a estacas de madera. La cuerda áspera se clavaba profundo en su piel oscura. Su torso superior estaba estirado hacia adelante, los hombros temblando con cada respiración pesada. En su muslo, una mancha de sangre se había secado, oscura bajo el sol, mezclada con polvo y hierba aplastada. Caleb dio un paso más. Ella se sacudió. Todo su cuerpo se tensó por instinto como un animal atrapado aún listo para morder. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes, no con rabia, sino con un miedo que se había grabado en ella desde hace mucho. Su voz estalló, ronca y destrozada. No toques. Aún duele ahí. Caleb se congeló. No la tocó. No habló. No se acercó más. Solo el viento agitaba las cuerdas, haciendo un silbido seco como la advertencia del desierto. En ese momento, Caleb entendió. No necesitaba una historia. No necesitaba señales más claras. Esto no era un accidente. Era un castigo deliberado llevado a cabo por alguien que creía ser dueño de su cuerpo. Caleb retrocedió lentamente y dejó su cuchillo en el suelo al alcance de ella. Luego se dio la vuelta y se paró como un escudo contra el viento para que la mujer apache no tuviera que soportar otra mirada. En la vastedad vacía del desierto, ese silencio fue el primer acto de bondad que le habían dado en mucho tiempo. Caleb McCrae se paró de espaldas, ojos fijos en el horizonte, temblando bajo el calor. Detrás de él. Escuchó el sonido de la cuerda raspando contra la piel y respiraciones trabajosas contenidas como si la mujer se negara a gemir una vez más. No la apuró. No se dio la vuelta. No dijo nada. El viento barría el desierto llevando el aroma de hierba seca y tierra y el leve rastro de sangre horneada al sol. Caleb colocó un frasco de agua en el suelo, luego un pedazo de tela limpia y bien doblado. Después, retrocedió más, dejando suficiente espacio para que ella tomara su propia decisión. Pasó un largo rato antes de que escuchara el tenue tintineo de metal contra el suelo. Él cuchilló. Ella lo había tomado. Sus manos eran grandes, músculos claramente definidos, pero temblando de agotamiento y dolor. Cada corte era lento, deliberado. La cuerda se soltó de la primera estaca, luego de la segunda. Cuando sus tobillos finalmente estuvieron libres, su cuerpo se derrumbó en la tierra, no por debilidad, sino porque ya no tenía que sostenerse. Caleb aún no se dio la vuelta. Escuchó el agua siendo destapada. El sonido de tragar áspero y urgente al principio, luego más lento. Después vino un largo silencio, no amenazante, sino como una habitación finalmente cerrada después de una tormenta. Solo cuando escuchó una tos tenue y deliberada, Caleb se dio la vuelta lentamente. La mujer apache estaba sentada contra un parche de hierba seca, espalda recta, cabeza en alto. Había envuelto la tela alrededor de su muslo, el dolor aún persistía en su rostro, pero sus ojos ya no estaban salvajes. Eran alertas, agudos, los ojos de una guerrera que nunca había olvidado quién era. Caleb dio un pequeño asentimiento. Caminó hacia el caballo, quitó la silla y bajó las riendas. Cuando se dio la vuelta, no la tocó. Solo movió su cuerpo ligeramente, dándole espacio para que se parara si lo elegía. Ella probó su peso en sus piernas. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Caleb extendió su brazo a la mitad, esperando un latido. Luego ella colocó su mano grande en su brazo. Sin aferrarse, sin colgarse, solo un agarre firme, un toque en el momento justo. Su cuerpo era pesado y sólido, pero sus movimientos eran controlados, llenos de orgullo. Caleb la ayudó a subir al caballo paso a paso, siempre manteniendo la distancia suficiente. Una vez que estuvo sentada firmemente, le entregó las riendas primero, un gesto silencioso de reconocimiento. Nadie dijo gracias. Nadie preguntó nombres.
Dieron la espalda al lugar que la había atado y comenzaron a dirigirse hacia el rancho, donde el viento aún soplaba, pero esta vez ya no obligaba a nadie a inclinarse ante la tierra. El rancho de Caleb McRae estaba escondido detrás de una baja cresta de roca donde el viento del desierto se calmaba y la arena ya no azotaba directamente en la cara. La vieja casa de madera llevaba el olor a humo de cocina en cada tabla. Allí el tiempo se movía lento como un viejo que ya no se apresuraba por la vida. La mujer apache se sentó en el escalón delantero, su espalda descansando contra un poste de madera, piernas estiradas delante de ella. Su cuerpo era grande y sólido, músculos aún definidos incluso en el agotamiento. Caleb colocó un tazón de agua a su lado, luego retrocedió, dándole espacio propio. En los primeros días, apenas hablaban. Solo pequeños sonidos llenaban el silencio. El crepitar de la madera en la chimenea por la noche, los caballos resoplando en el corral, el viento colándose por las grietas de la puerta. Ella comía muy poco, dormía sentada, espalda contra la pared, como si acostarse la arrastrara de vuelta a un lugar que ya no podía nombrar. Fue en el tercer día, cuando el sol finalmente se suavizó, que ella habló. Su voz era profunda y baja, firme, pero cada palabra caía pesada como piedra. El que la ató no era un enemigo, no un extraño. Era su esposo, un guerrero bien conocido en la comunidad apache, un hombre del que se hablaba con respeto, disciplina y valores tradicionales. Hablaba de orden, del rol de una esposa, de cómo una mujer fuerte necesitaba ser enderezada para no traer vergüenza a la familia. Ella no dijo mucho, no historias vívidas, solo lo suficiente para que Caleb entendiera. Las estacas de madera no eran un momento de locura. La cuerda no se usó en un estallido de ira. Era su manera de recordarle que su cuerpo le pertenecía y que la resistencia sería aplastada bajo las mismas reglas que su comunidad silenciosa mantenía. Caleb no interrumpió. No ofreció consuelo. No hizo promesas. Simplemente añadió más madera al fuego, manteniendo las llamas firmes, pero nunca demasiado altas. Ella dijo que había aguantado por mucho tiempo, no por miedo al dolor, sino por miedo al aislamiento. Pero un día, cuando las cuerdas se apretaron y su cara fue presionada contra la tierra, entendió que si se quedaba, no solo perdería la libertad. Perdería a sí misma. Corrió antes del amanecer, llevando un cuerpo marcado con heridas y una decisión que no podía deshacerse. Caleb miró a la mujer apache frente a él. No una víctima abatida, sino una guerrera que había elegido romper sus cadenas. Afuera, el desierto seguía vasto e implacable. Pero dentro de la vieja casa de madera por primera vez, su historia fue contada sin ser interrumpida. Gracias de verdad por estar aquí conmigo. Déjanos saber de dónde estás escuchando. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete al canal para apoyarme. Te deseo paz y felicidad donde quiera que estés escuchando esta historia. En la quinta mañana, el viento cambió de dirección. Caleb lo notó no por el clima, sino por el silencio. No había pájaros. Los caballos en el corral se pararon quietos, orejas erguidas hacia adelante. Era una sensación familiar en el oeste cuando alguien venía, pero aún no mostraba su rostro. Aparecieron al borde del rancho justo cuando el sol salió sobre la cresta de rocas. 3 hombres a caballo deteniéndose a una distancia lo suficientemente lejos para no invadir, pero lo suficientemente cerca para enviar un mensaje. No traían guerra. Traían reglas. El de adelante habló primero. Su voz era pareja, no enojada. Habló de traer a la mujer de vuelta a donde pertenecía. Habló de orden tribal. Dijo que esto no era asunto de un viejo ganadero. Caleb se paró en el porche, una mano descansando ligeramente en el poste de madera. No discutió. No los despachó. Solo escuchó. Mencionaron al esposo, nunca por nombre, solo como el que tenía el derecho. Dijeron que estaba siendo avergonzado por la ausencia de su esposa. Dijeron que las cosas se mantendrían pacíficas si ella regresaba antes de que los rumores se extendieran demasiado. La mujer apache se paró detrás de Caleb. No se escondió. No bajó la cabeza. Escuchó cada palabra. Mandíbula apretada, sus dedos grandes se cerraron y abrieron de nuevo, como recordándose que aún tenía una elección.
Cuando el segundo hombre habló, su voz más pesada, hablando de lo que pasaría si ella seguía siendo terca. Caleb sintió el cambio en el aire. No era violencia, no una amenaza directa, sino el peso de toda una comunidad presionando sobre una persona, tratando de forzarla de vuelta al silencio. Caleb dio medio paso adelante. Está herida, dijo, su voz áspera, lenta. No va a ningún lado. El hombre de adelante lo miró, sus ojos midiendo. No estamos pidiendo tu opinión, respondió. Te estamos informando. Luego giraron sus caballos y se fueron, dejando polvo a su paso y un mensaje no dicho. Esto no había terminado. Esa tarde, la mujer apache le hizo una pregunta a Caleb. ¿Qué pasa si regresan? Caleb no respondió de inmediato. Miró a través del campo donde las huellas frescas de cascos aún marcaban la tierra. No puedo pelear contra toda una tribu, dijo. Pero no te entregaré a nadie. Ella asintió un gracias silencioso. Esa noche, Caleb se sentó a la mesa de madera, sacó papel y una pluma. Escribió lentamente, cada palabra pesada como piedra. No sabía si la carta sería leída alguna vez, pero sabía una cosa. Desde ese momento, la paz había terminado y la elección había sido hecha. La noche se asentó sobre el rancho como una manta pesada. El viento se colaba por las grietas de la madera, llevando el frío seco del desierto después de un día abrasador. La mujer apache se sentó cerca del fuego, sus manos grandes descansando quietas en sus rodillas. Las llamas proyectaban un resplandor naranja sobre las marcas desvanecidas en sus tobillos. Caleb Mcrae se sentó al otro lado de ella en la mesa de madera. No la miró, no por evasión, sino porque entendía que algunas decisiones tenían que hacerse solas, o se convertirían en cargas llevadas por alguien más. Sacó papel y una pluma. Sus manos viejas, desgastadas y callosas por el tiempo, pausaron por un largo rato antes de escribir la primera palabra. Sabía que no tenía promesas que hacer, ni autoridad, ni ley de su lado, solo una vieja deuda de una vida salvada en un invierno lejano cuando otro hombre nunca tuvo la oportunidad de decir gracias. Caleb escribió lentamente. No largas historias, no explicaciones extensas. Estoy dando refugio a alguien que no tiene otro lugar a donde ir. Si recuerdas esa noche nevada, te pido que te levantes, no por mí, sino por el derecho a elegir. Dobló la carta, la selló con cuidado. Afuera, un lobo solitario aulló en la distancia, delgado y largo. Caleb se levantó, se puso su abrigo y comenzó a ensillar el caballo para un viaje nocturno. El camino al pueblo era lejos, y no había garantía de que el destinado a recibir la carta aún estuviera allí. La mujer apache se levantó cuando lo vio ajustando la silla. No tienes que hacer esto, dijo, su voz profunda y firme. No una protesta, solo un reconocimiento. Caleb pausó. Lo sé, dijo. Pero si no lo hago, entonces todo terminó en el momento en que giraron sus caballos esta mañana. Ella lo miró por un largo tiempo, sus ojos ya no guardados, no confiando aún, solo el entendimiento silencioso entre dos personas que habían sido empujadas al borde de maneras muy diferentes. Caleb cabalgó hacia la noche, dejando el rancho en silencio. La mujer apache se quedó atrás, sentada sola, espalda recta, ojos en el fuego. No rezó. No suplicó. Simplemente esperó no para ser salvada, sino para ver si su elección sería honrada. Cuando amaneció, Caleb regresó. No trajo respuestas. Solo la verdad de que de este punto en adelante no habría vuelta atrás. La carta había sido enviada, y con ella, el destino de ambos había cruzado la última línea de seguridad. Cameron apareció bajo el sol del mediodía como una cicatriz en el desierto. La calle principal estaba ahogada en polvo, techos de madera desgastados desvaneciéndose en el calor, el sonido de cascos de caballos y voces mezclándose en un ruido áspero e inquieto. Caleb Mcrae guió su caballo lentamente, no buscando sombra. Sabía que hoy evitar las cosas solo las empeoraría. El esposo se paró en el centro de la plaza, alto, vistiendo un abrigo de cuero bien cuidado. Su rostro estaba calmado, su voz suave, cada palabra elegida como para una audiencia. Habló de honor, de orden,
de cómo un hombre no podía dejar que su esposa lo deshonrara ante la comunidad. La multitud escuchó, algunos asintieron, algunos se quedaron en silencio. Nadie dio un paso adelante. Caleb se paró al borde, brazos a los lados. No interrumpió. No expuso la verdad. Entendió. Si hablaba por ella, todo se convertiría en una batalla entre dos hombres. Y una vez más, ella sería empujada al fondo. Justo como todas las veces anteriores, la mujer apache salió. Su figura era grande, sólida. Las viejas marcas en sus tobillos aún eran faintly visibles. No las escondió. No bajó la cabeza. Cada paso que dio fue lento y firme, como si el suelo bajo sus pies fuera lo único en lo que confiaba. La multitud murmuró. Algunos ojos curiosos. Algunos juzgando. Algunos asustados. Asustados de una mujer que se negaba a quedarse donde le decían que se parara. El esposo se volvió hacia ella con una sonrisa delgada. Habló gentilmente como persuadiendo a un niño, dijo que todo podía terminar pacíficamente. Dijo que solo tenía que volver a casa. Dijo que la perdonaría. Caleb vio sus hombros tensarse. Una respiración profunda. Luego se paró más alta. No dio un paso adelante. No gesticuló. Se quedó quieto, ofreciéndole lo único que podía en ese momento, el espacio para elegir por sí misma. La plaza cayó en silencio. El viento agitó las señales de madera, haciéndolas crujir. El esposo esperó, confiado en que la multitud y los viejos hábitos la jalarían de vuelta, pero ella no lo miró. Miró directo adelante hacia el camino que salía de Cameron, donde el sol aún quemaba y el desierto seguía vasto. Una decisión se mantenía apretada en su pecho, no aún hablada, pero ya irreversible, y todos lo sintieron. Algo estaba a punto de romperse. La mujer apache tomó una respiración profunda, no para juntar coraje, sino para mantener su voz firme. Se volvió para mirar a su esposo una última vez. No había odio, no súplica, solo la mirada de alguien que había visto todo claramente, incluyendo el costo. Ya no soy tu esposa, dijo. Su voz era profunda, firme. Cada palabra cayó en la plaza como piedras rompiendo la superficie de agua quieta. La multitud se agitó. Algunas bocas se abrieron para hablar, algunas cabezas se voltearon, como no queriendo oír. El esposo se congeló por un breve latido, solo uno. Luego sonrió. Esa misma sonrisa familiar, la sonrisa de un hombre que creía que su poder podía doblar cualquier palabra de vuelta a su lugar. Me estás deshonrando, respondió. Ven a casa. No hay necesidad de hacer esto ruidoso. Ella sacudió la cabeza solo ligeramente. He venido a casa demasiadas veces. Dio un paso al lado hacia Caleb McRae. No tomó su mano. No se apoyó en él. Simplemente se paró a su lado, hombros cuadrados, barbilla en alto. Una elección pública, una que no podía ser retractada. Toda la plaza pareció contener el aliento. El esposo miró a Caleb, ojos oscureciéndose con ira. Ira por ser negado algo que siempre había creído era suyo por derecho. Dio un paso adelante, listo para decir algo. Pero entonces vino el sonido de cascos desde detrás de la multitud. El Marshal Rudd apareció, abrigo polvoriento, rostro desgastado por el sol. No gritó. No leyó largas leyes. Simplemente se paró donde todos pudieran ver. Ella ha hablado, dijo Rudd. Y aquí esa palabra tiene peso. El esposo se volvió hacia Rudd, a punto de discutir, pero la multitud había cambiado. Nadie habló a su favor. Nadie intervino. Este silencio ya no estaba con él. La mujer apache miró a su ex esposo a los ojos. Elijo irme, dijo. Y elijo a este hombre no porque sea más fuerte, sino porque no me ve como algo que deba ser atado. Él se paró allí humillado, no porque fuera derrotado, sino porque fue rechazado frente a la misma gente que una vez creyó en él. Caleb no dijo nada. Simplemente se paró firme como lo había hecho desde el principio. Cuando dieron la espalda y se alejaron de Cameron, no hubo vítores, solo polvo levantándose detrás de sus pasos, y una elección hecha, no con puños,
sino con un no final que nunca podría ser retractado. Dejaron Cameron mientras el sol se hundía al oeste. Nadie los siguió. Nadie los llamó de vuelta. Solo el viento barría el camino de tierra, y las sombras de dos personas se estiraban largas sobre el suelo horneado al sol. Caleb McRae caminó medio paso adelante, no para liderar, sino por el hábito de un hombre que había vivido solo por demasiado tiempo. La mujer apache caminó a su lado, su paso lento pero firme. Nadie la obligaba a inclinarse ya. Ninguna cuerda ataba sus tobillos. No dijeron nada todo el camino de regreso al rancho. Cuando la casa de madera apareció a la vista más allá de la baja cresta de roca, el desierto se sintió un poco menos áspero. El viento aún soplaba, el sol aún quemaba, pero el sentido de ser perseguidos había desaparecido. La mujer apache pausó en el porche delantero y tomó una respiración profunda como si por primera vez permitiera que sus pulmones se expandieran completamente. Los días que siguieron pasaron lentamente. No hubo promesas, no grandes declaraciones, solo cosas pequeñas, arreglando la cerca, sacando agua del pozo, encendiendo el fuego al atardecer. Ella trabajaba con un cuerpo que una vez había sido atado, pero ahora se movía por su propia voluntad. Caleb no le decía qué hacer, y ella no necesitaba preguntar. Por las noches, se sentaban en lados opuestos del fuego. Las llamas iluminaban diferentes cicatrices en su piel y en sus ojos. Nadie preguntaba sobre el pasado, pero ambos entendían lo que significaba tener algo quitado que debería haber sido tuyo por derecho. Una tarde, ella habló primero. No mencionó a su ex esposo. No habló de rituales o cuerdas. Simplemente dijo que por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin despertar al sonido del viento. Caleb asintió. No dijo que él también podía. El tiempo hizo lo que las palabras no pudieron. Las comidas compartidas se volvieron naturales. El silencio se aligeró. El entendimiento se profundizó no ruidosamente, no necesitando ser nombrado. No construyeron un hogar con votos. Lo construyeron con una elección, repetida cada día, de quedarse, respetar y no atarse mutuamente con miedo. El desierto aún estaba allí. El dolor de la memoria no había desaparecido completamente. Pero en medio de esa tierra áspera, un hogar había sido construido, no de poder, sino por dos personas que habían aprendido cómo pararse erguidos de nuevo. Lado a lado, la historia que acabas de oír contiene algunos elementos ficticios. Recreada con la ayuda de inteligencia artificial, no para distorsionar la historia, sino para ayudarnos a reimaginar un pedazo del viejo oeste americano, un lugar de aspereza, elecciones y consecuencias. A través de estos momentos, solo espero compartir unas cuantas lecciones simples sobre bondad, amor y coraje. Verdades que aún tienen significado incluso hoy. Es verdaderamente maravilloso tenerte aquí. Solo te deseo paz y felicidad donde quiera que estés. Puede que no seamos jóvenes ya, así que por favor cuídate bien. Hay una verdad que se hace más difícil de negar cuanto más vivimos. No todos necesitan ser salvados a través de acción, pero todos necesitan ser respetados a través de espacio. Muchas personas creen que el coraje significa intervenir, hablar por otros, tomar decisiones en su nombre. Pero la mayoría de las tragedias de la vida comienzan exactamente ahí. Cuando te apresuras a ayudar, puedes involuntariamente quitarle a alguien su derecho a pararse por sí mismo. Y cuando una persona pierde el derecho a elegir, tarde o temprano, se pierde a sí misma. Es como mirar desde una altura. Cuando estás lo suficientemente alto, ves todo el paisaje. Entiendes por qué el camino se tuerce, por qué el río no corre recto. Pero si te quedas demasiado cerca del suelo, todo lo que ves es el polvo, la basura, las pequeñas colisiones que te hacen reaccionar con emoción en lugar de entendimiento. En la vida, muchos conflictos no necesitan que ganes. Necesitan que te pares firme, no para gritar más fuerte, sino para ser el lugar quieto en el que alguien pueda apoyarse. Un hombre fuerte no es alguien que controla a otros. Es alguien que puede controlar el impulso de controlar. Cuando le das a alguien suficiente seguridad para decir no y suficiente respeto para decidir por sí mismos, no los haces más débiles, los ayudas a crecer más fuertes de la manera más duradera. Y aquí está la paradoja.
Cuando no sujetas a alguien, se quedan. Cuando no impones, creen. Cuando no los reclamas, verdaderamente los ganas. El honor de un hombre no se mide por cuántas personas se quedan a su lado, sino por cuántas eligen quedarse, no porque tengan miedo, sino porque quieren. Esa es una clase de fuerza que nadie puede quitar. Comenta con el número 3 si esta historia te habló y no olvides suscribirte para apoyarme. Mejores historias del salvaje oeste.